Buenas noches, hoy los saludo, soy Paola Reynoso y estoy muy contenta de tener un invitado muy especial porque no solo ha compartido con nosotros información súper importante en ocasiones pasadas que espero que hayan tenido la oportunidad de ver, de escuchar y de poner en práctica, sino que lo tenemos aquí otra vez compartiéndonos esta información que de verdad estoy ansiosa por escuchar porque seguramente será información, y lo digo así, que vamos a poder aplicar a nuestra vida, e información que nos va a servir para nosotros, para nuestra familia, pero lo más importante es que va a ser respecto a nuestra salud y siempre todo lo que escuchemos que se nos quede y que nosotros pongamos en práctica va a ser en beneficio de nuestra salud. Déjenme presentarles, por favor, y tengo aquí mi acordeón en cuanto al currículum, porque quiero presentarles esta noche al quiropráctico Adán Pérez. Él es médico quiropráctico, graduado con honores del Northwestern College of Chiropractic, tiene diplomado en liberación craneal, ha sido ganador del premio Who's Who en los años 2006 y 2007, miembro de la Asociación Americana de Quiropráctica, miembro de la Asociación Internacional de Quiropráctica, miembro de la Asociación Española de Quiropráctica y director de Vitálica Centro Quiropráctico. Así que, pues, esto es un poquito de su currículum, y así que imagínense todo lo que vamos a poder aprender hoy, todo lo que vamos a poder sumar a nuestras vidas. Adam, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Paola, muy bien, gracias por la invitación. Es nuestra tercera vez acompañándolos. No, gracias a ti de verdad por aceptar estas invitaciones y por compartirnos, porque aparte yo sé toda esta información que tratas de darnos. Yo siempre digo, todos los libros que ustedes se leen para poder resumirnos a nosotros y que podamos entender un poquito de todo esto. Cuéntanos esta noche, ¿qué nos tienes? Cuéntanos, higiene de la columna. Así es, Paola. Pues bueno, como tú lo mencionaste, pues mi especialidad es la columna vertebral, soy quiropráctico de profesión y precisamente quiero compartirles, más que teoría, compartirles consejos prácticos que puedan ustedes llevar a la práctica, pues a partir de hoy mismo, si ustedes desean. Cosas muy sencillas, pero muy importantes, que desgraciadamente muy poca gente conoce y por lo mismo poca gente aplica. Y pues obviamente esto lo van a poder compartir con sus seres queridos. Hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia sobre la importancia que tiene la columna vertebral en nuestra calidad de vida. Es algo sorprendente que algo tan importante como la columna vertebral no tenga el lugar y la atención que se merece. Y bueno, pues voy a tratar de cambiar eso en sus mentes, que entiendan la importancia de este órgano y cómo repercute en nuestra salud. Wow, padrísimo, porque la verdad es que usamos la frase, ¿cuántas veces usamos frases como es la columna vertebral de cualquier estructura, es la columna vertebral del negocio, es la columna vertebral de la familia, etcétera? Y la verdad es que es algo primordial, ¿no? Es todo esto que le da la estructura y que le da, pues mucha estructura, podría decir, bueno, y tú nos vas a explicar un poco más, a muchas cosas lo usamos como base, pero realmente es la columna vertebral de nuestro cuerpo y que hoy tú nos vas a enseñar a cómo tratarla mejor y cómo tener esta higiene. Cuéntanos, Adán. Sí, claro. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar.
Ya pueden ver la imagen, ¿verdad? Creo que perdí el audio. No, te ¿No? Ok, escuchas bien. Yo soy la que estaba. bien. Aquí donde radico, que es en el estado de Veracruz, la señal anda un poco mal. Entonces, si se llega a perder, necesita que repita la información, con mucho gusto la repito. Y en cuanto a preguntas al final de la charla, pues con mucho gusto las podemos responder. Va a ser una charla pues un poquito más corta de lo normal. Bueno, titulé esta charla Higiene de columna. Entonces, la columna vertebral, como tú lo dices, es un órgano fundamental. Nos referimos a ella como la base, el soporte, la estructura de nuestro cuerpo. Es, literalmente te lo digo, se los digo, es una obra maestra de la bioingeniería. Es una cosa maravillosa, tiene muchas funciones en el cuerpo, yo se las voy a explicar ahorita en breve, y de verdad que merecería que le diéramos la atención, ahora sí, que realmente merece. Entonces, bueno, vamos a compartir un poquito de información sobre la columna vertebral y cómo cuidarla. Entonces, hay dos maneras de actuar y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Podemos actuar de manera proactiva y esto va a determinar finalmente el estado de nuestra salud. Actuar de manera reactiva, ¿verdad? Es actuar cuando ya tenemos un problema encima, ¿sí? Atacar un síntoma, por ejemplo, cuando ya se presentó. Actuar de manera proactiva, pues es hacer las cosas necesarias para evitar tener un problema. Y si el problema ya está presente, entonces actuar no sobre el efecto, sino sobre la causa del problema. Y esto, bueno, lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita tenemos, ¿verdad?, la situación del COVID. Y yo veo a tantas personas actuando de manera reactiva. Eh, eh, Tienen un miedo exagerado, están actuando pues un poco desordenadamente, porque el virus del COVID no es algo que podamos ver o leer, no sabemos quién lo tiene, no sabemos cuándo va a llegar y si es que ya llegó a nuestra presencia. Entonces, enfocar nuestra atención en algo sobre lo que no tenemos ningún control es demasiado desgastante y puede incluso llevarnos a la psicosis. Y veo mucha gente que limpia todo el dinero y vaya, casi se envuelve en una burbuja. Eh, y esta manera de actuar es muy desgastante y muy estresante. Yo lo que le recomiendo a mi familia y a mis pacientes es mejor actuar de manera proactiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer realmente? ¿Qué está bajo nuestro control? Pues hacer las cosas necesarias para fortalecer aquello que nos defiende, que es nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, el Protandim. Tomar el Protandim de manera regular para fortalecer nuestro sistema que nos defiende, ¿verdad? Obviamente, tomar las medidas necesarias, comer saludablemente, hacer ejercicio y demás. Pero cuando adoptamos una actitud proactiva, se nos quita un peso grande de encima porque estamos haciendo lo que está en nuestras manos. Entonces, de la misma manera, las decisiones que tomamos y la manera en la que actuamos va a determinar el estado de nuestra salud. Pero vamos a hablar sobre la salud, porque hablamos de la salud
todo el mundo dice que la salud es lo más importante, incluso cuando brindamos, ¿verdad? Vemos a la persona en los ojos y le deseamos salud, pero realmente, ¿qué es la salud? Y la salud, en una palabra, es orden. Cuando tenemos un orden en nuestro organismo y un orden con el exterior, entonces manifestamos aquello llamado salud. Es energía vital, la expresamos a su máximo y tenemos lo que llamamos salud. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad, por el contrario, es un desorden. Entonces, entre más desorden tenga nuestro organismo, más disfuncional se vuelve. Entonces, solamente hay de dos sabores. O nos acercamos al orden o nos alejamos del orden. Y esto aplica para todos los alimentos, todas las acciones que tomamos, los pensamientos que tenemos, incluso las cosas que vemos en televisión. Nos pueden o acercar o alejar del orden. Entonces, obviamente, la recomendación aquí es que la mayoría de nuestras acciones nos acerquen al orden. Y esto incluye nuestros hábitos, lo que hacemos al día con día. ¿Sí? Si la mayoría de estas acciones nos alejan del orden, pues tarde que temprano nos van a pasar la factura en forma de enfermedad o disfunción. Entonces, vamos a hablar sobre hábitos que nos acercan al orden, hábitos que protegen nuestra columna vertebral. Esta es una ley universal, y universal significa que aplica en todas partes y en todo momento. Esta ley dice que entre más orden posee un sistema, más eficiente se vuelve, o más eficiente es. Y les doy un ejemplo muy claro. ¿Sí? El cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer son células reproduciéndose de manera desordenada. Si este desorden migra al resto del cuerpo, que es lo que se llama una metástasis, el organismo no puede seguir siendo, ¿sí? Y puede incluso hasta morir. Un sistema no puede lidiar con tanto desorden, ¿sí? Se vuelve totalmente disfuncional. Entonces, ¿qué es lo que mantiene el orden en nuestro cuerpo? Bueno, lo que mantiene el orden en nuestro cuerpo se llama sistema nervioso, nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso está compuesto por nuestro cerebro y un cable principal o como cable llamado médula espinal. Entonces, el cerebro va a mandar una serie de órdenes y estos van a ser transmitidos de manera eléctrica a través de este cable llamado médula espinal, y de ahí estas órdenes e impulsos van a llegar a todos los rincones de nuestro cuerpo a través de los nervios. Recuerdo en alguna ocasión que estaba dando una charla y pregunté a la audiencia que cuál era el sistema o el órgano más importante en el cuerpo, y recuerdo una señora atrás levantando la mano. Le pregunté cuál cree que es el órgano más importante, y ella contestó que el reproductor. Y aunque ese es muy importante, no es el más importante. Y esa es una anécdota que recuerdo mucho. Bueno, era muy importante para ella, doctor. Definitivamente es importante. Bien, la función del sistema nervioso es controlar y regular todas las funciones en el cuerpo. Es decir, mantiene en orden a nuestro organismo. Entonces, nuestro sistema nervioso es el equivalente a un director de una orquesta. Y los órganos, glándulas y tejidos vendrían siendo los músicos. Entonces, el que mantiene esta
orden, esta coordinación, este equilibrio en el cuerpo, es el sistema nervioso, que vendría siendo representado aquí por el director de la orquesta, ¿verdad? Que con una batuta va ordenando y va, si algún músico se sale de ritmo, pues le avisa que tiene que sincronizarse y demás. Pues el que rige que controla a los demás órganos es nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones de este sistema? Bueno, controla y regula aproximadamente 4 trillones de células al mismo tiempo, controla y regula las funciones de cada órgano, glándula y tejido, coordina todas las trillones de reacciones bioquímicas que se dan segundo a segundo a nivel de nuestras células, coordina la reparación de nuestros tejidos y no descansa. Este sistema está activo incluso cuando estamos durmiendo. Está reparando el daño que se ocasionó durante el día. Entonces, es un sistema que mantiene permanentemente el equilibrio interno y con el exterior, también llamado homeostasis. Y es tan importante este sistema que el universo lo provee de una armadura, literalmente de una armadura de hueso sólido. El cerebro sabemos que está protegido por este hueso hueco llamado cráneo y la médula espinal está protegida por 26 huesos llamados vértebras. La columna vertebral, a diferencia del cráneo, es muy flexible. Por eso dije que es una obra de la bioingeniería, porque no andamos rígidos como robots. Podemos hacer múltiples movimientos y posturas normalmente sin mayor problema. Fíjense cómo ni siquiera el corazón o los pulmones tienen el nivel de protección que tienen nuestro cerebro y nuestra médula, para que vean lo importante que es en la escala jerárquica de supervivencia. Y bueno, aquí podemos ver. Si lo pensamos desde ese punto, como lo comentas, es verdad, o sea, está totalmente protegido. Totalmente protegido. Es el órgano y el sistema con mayor protección en nuestro cuerpo. Wow. Eso nos debe de decir lo importante que es, ¿verdad? Sin duda. No, ahora sí que no se equivoca nuestro cuerpo, ¿no? Definitivamente. El universo, la naturaleza, o Dios, como quieran llamarle, no se equivoca. Y aquí podemos ver cómo sale de nuestra columna una serie de cables llamados nervios y son los que llevan estas órdenes y esta información a nuestros órganos y también llevan información de regreso a nuestro cerebro. Lo que nosotros somos especialistas es en detectar y corregir las subluxaciones vertebrales. ¿Qué es una subluxación vertebral? Es cuando una o más vértebras pierde su posición correcta. Y cuando esto ocurre, puede haber irritación o interferencia en médula o nervios. ¿Qué es lo que esto va a provocar? Que las órdenes que vienen del cerebro y al cerebro no fluyan correctamente. Y esto, bueno, puede dar lugar a un sinfín de síntomas como dolor, rigidez, espasmos e incluso disfunciones a nivel de órganos. Entonces es muy importante hacer todo lo que esté de nuestra parte por evitar o corregir las subluxaciones vertebrales.
¿Cómo nos subluxamos? Bueno, pues podemos subluxarnos desde el mismo momento de nacer. Si el doctor utiliza demasiada fuerza, puede incluso provocar la primera subluxación del bebé. Obviamente las múltiples caídas en la infancia, ¿verdad? Lesiones deportivas, accidentes de automóvil, malas posturas para cargar, malos hábitos y pues ahorita la tecnología está contribuyendo muchísimo en deteriorar este estado óptimo de nuestra columna vertebral. Desafortunadamente es un mal necesario, pero sí está teniendo repercusiones muy, muy serias en la columna y por ende en nuestra salud. Algunas de estas causas de las subluxaciones están fuera de nuestro control, como los accidentes, pero muchas de estas causas sí están bajo nuestro control y es donde nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, bueno, pues pasemos a los consejos prácticos. Sí, porque veo aquí muchas de las cosas que hacemos todos los días. Veo ahí el dibujo de la bolsa, ¿no? Nosotras como, digo, tanto como mujeres que cargamos siempre cosa y media en la bolsa que pesa 1 tonelada y que vamos chuecas, tanto como ustedes con esa cartera que veo ahí ustedes como varones en esa cartera que veo ahí en el dibujo. La verdad es que sí, y es del día a día, ¿no? Como bien dices, hay accidentes que no totalmente podemos controlar, pero vamos con estos que sí, doctor. Exactamente, vamos a adoptar una actitud proactiva y enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Entonces, probablemente la pregunta que más me hacen mis pacientes es, doctor, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Y definitivamente, y sin lugar a duda, el dormir boca arriba es la mejor opción. Cuando dormimos boca arriba, nuestra columna vertebral tiene el menor grado de presión sobre los discos. Entonces, todo el día estamos comprimiendo nuestra columna, comprimiendo nuestros discos, que son las almohadillas que dividen los huesos de nuestra columna, y en la noche es cuando estos discos descansan. Y la mejor forma de hacerlo es boca arriba. En cuanto a la almohada, yo siempre recomiendo una almohada bajita, no demasiado alta, porque esto puede tener repercusiones en el cuello. Y también recomiendo el flexionar las rodillas y para ello se recomienda el uso de una almohada bajo estas. Les explico por qué. Todos tenemos, especialmente las damas, una curva en la región baja de la espalda o región lumbar. Si dormimos con las piernas extendidas, se forma una especie de túnel, como un hueco en la parte baja, y entonces la columna no está soportada durante la noche, y eso también puede provocar molestias. Por eso a muchas personas no les gusta dormir boca arriba porque sienten que no descansa su espalda baja, pero esa es la razón. Es bueno acostumbrarse a dormir con una almohada bajo las rodillas para que de esta manera la columna esté siempre con un buen apoyo en la región lumbar. La segunda mejor postura para dormir vendría siendo de costado, o en posición fetal. Ahí hay un poco más de presión sobre los discos y también hay bastante más presión sobre la articulación de los hombros. Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Se recomienda, en lugar de comprimir el hombro, es mover el hombro hacia el frente para
que el peso recaiga sobre el omóplato. Entonces, si hacemos eso, podemos ayudarle a nuestros hombros a no comprimirse mientras dormimos. Y en la parte inferior es recomendable colocar una almohada entre las rodillas. Si no lo hacemos, las rodillas chocan entre ellas y las caderas se separan y con el tiempo puede haber consecuencias también. Entonces, bueno, si duermen de lado, siempre es recomendable el uso de una almohada entre las rodillas. ¿Cuál es la peor posición para dormir? Definitivamente boca abajo. Y desafortunadamente, 1 de cada 3 adultos adoptan esa posición para dormir. Esa posición les sorprenderá saber que la presión en los discos de la zona lumbar es igual a cuando uno está de pie. Entonces, aunque los músculos parece que sí descansan, la columna no. Los discos están bajo presión durante el día y bajo presión durante la noche. Pero perdón, adelante, adelante. Iba a preguntarles a las personas que están escuchándonos cómo duermen. Ahorita que estamos viendo esto, que nos pongan ahí en el chat cómo es que ellos duermen. ¿Cuántos duermen boca abajo? ¿Cuántos duermen de lado o boca arriba? ¿Y cuántos duermen con ya duermen con estos consejos que nos estás dando? Porque yo particularmente les puedo decir, y hagan la prueba, acuéstense boca arriba y levanten las piernas tal como el doctor lo indica y van a ver ese descanso que se siente en la espalda. Principalmente en la espalda baja. Se siente desde el momento en que tú flexionas las piernas o pones esa almohada debajo de tus rodillas, estando boca arriba. La verdad es que descansa tu espalda y lo mismo pasa cuando estás de lado, como que cuando no tienes esa almohada entre las piernas, te sientes hasta chueca, sientes como la columna la tienes chueca. Efectivamente. Pónganos en el chat cómo duermen. Pero perdón, doctor, adelante. Siga. Pues les repito, esto lo van a poder adoptar desde hoy mismo. Yo sí les recomendaría no obligarse a hacerlo de un día para otro, porque definitivamente no es lo mejor hacerlo de esa manera. Háganlo de manera gradual. Empiecen por hacerlo media hora todas las noches y de ahí vayan aumentando 1 hora, 2 horas, hasta que puedan hacerlo por lo menos la mayor parte de la noche. Les va a llevar, para aquellos que duermen boca abajo y quieran cambiar este pésimo hábito, probablemente les lleve 1 mes salir de ese hábito. Pero queriendo, definitivamente se puede. En una plática anterior nos había comentado, doctor, de hecho, que creo que dormir boca abajo hasta el sistema inmune baja. Sí, la razón es esta. Uno de los peores efectos que tiene este mal hábito es en la región cervical, en el cuello. Todos tenemos una curva, o deberíamos de tener una curva, de hecho se las voy a mostrar más adelante, y esa curva es de suma importancia, no solamente para el cuello, sino para la salud de todo el cuerpo. Y esa curva se pierde, se rectifica en las personas que duermen o dormían boca abajo. Y eso lo que provoca es que la médula en la región cervical se estire. Y cuando esto ocurre, los impulsos del cerebro, las órdenes del cerebro, van a tener dificultad para llegar en la calidad y en la cantidad a su destino.
Entonces, si recordamos que el sistema nervioso es el que controla todos los demás sistemas, incluyendo el sistema inmunológico, pues podríamos tener un déficit o, o una hiperactividad incluso del sistema inmunológico cuando no recibe estas señales en la cantidad y la calidad necesarias. Entonces, a todos aquellos que duermen boca abajo, o si sus hijos o sus seres queridos duermen boca abajo, este es uno de los más grandes favores que se pueden hacer o les pueden hacer a sus amigos y familiares, hacerles ver de la importancia de cambiar este hábito, probablemente uno de los peores para la columna vertebral. Y bueno, si... Ya sabemos, ahora sí que a aplicarlo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Obviamente, el uso de almohadas altas, tanto para dormir de costado como para dormir boca arriba. ¿Sí? Las almohadas altas perjudican de igual manera esa curva tan importante en el cuello. Fue la charla anterior, la entrevista anterior, que hablamos de la curva del cuello. Para todos aquellos que quieran saber más, pues dimos una charla bastante extensiva sobre la importancia de mantener y de recuperar la curva cervical. Ojalá les puedas compartir algún link. Paola, claro que sí. Todas las personas que estén interesadas, pónganos en el chat y con gusto se los compartimos. Ahora, hablamos de la tecnología y cómo esta está afectando a nuestra columna, ¿sí? Sabemos, ustedes no, ¿verdad? Pero muchas personas allá afuera ven el celular mientras están acostados. Ustedes no, yo sé. Pero eso también tiene repercusiones en la curva cervical. Y pues ahora la tecnología, en particular la televisión, ha migrado de la sala a las recámaras y pues es muy cómodo acostarse con una almohada alta para ver la televisión. Lo que poca gente sabe es que esto gradualmente está afectando de manera muy drástica la curva cervical, que es tan importante, como lo dije anteriormente, no solamente para el cuello, sino para la salud del organismo. Pero ustedes no aplican, ¿verdad? Nadie aquí nadie. Estamos en la noche con el teléfono. Solo lo vemos aquí en la foto que nos menciona. Bien. Bueno, y si alguno de ustedes duerme así, pues evítenlo, por favor. Bueno, ¿cómo debemos de sentarnos? Bueno, esto es muy importante, ya que en la sociedad moderna, gran parte de, pues incluyendo niños y adultos, permanecemos muchas horas sentados. Entonces, no es correcto. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es el centro de gravedad de la cabeza. La cabeza es la parte más pesada del cuerpo. Entonces, es sumamente importante que el centro de gravedad de la cabeza se mantenga en alineación con las caderas, como lo ven en esta imagen de aquí. Y esto aplica tanto para estar sentado como para estar de pie. Tener el centro de gravedad de la cabeza atrás de las caderas o al frente de las caderas es perjudicial para su columna, y más si están muchas horas frente a un escritorio, muchas horas manejando. Entonces, repito, lo correcto es alinear el centro de gravedad de la cabeza, que es más o menos donde está nuestro oído, con la articulación de nuestras caderas.
Perdón. Una herramienta sumamente útil para mantener esta buena posición al estar sentado es el cojín lumbar, que está aquí, esta almohadita especial que vemos aquí en la zona baja de la espalda. La función que tiene ese respaldo, ese cojín, es llenar precisamente el hueco que forma por esa curva que todos tenemos en la región lumbar. Entonces, cuando llenamos ese hueco con este cojín o respaldo, empujamos nuestra zona lumbar hacia el frente y, como consecuencia, nuestra cabeza regresa sobre las caderas. Entonces, para todos aquellos que están muchas horas, exactamente, muchas horas sentados o muchas horas en el automóvil, es muy, pero muy recomendable el acostumbrarse y adoptar esta herramienta en el día a día. Yo, de hecho, lo tengo en mi automóvil, en mi clínica, en el comedor. Yo tengo ahora sí que repartidos varios para no tener que cambiarlos de lugar. Es algo sumamente necesario y útil. A mí me gustaría comentarles, porque sé que cuando empezamos, porque yo en su momento, cuando tuve oportunidad que nos compartieras pues esta información, lo cual agradezco mucho, que cada vez que nos vemos nos das algún consejo de mira, no te sientes así, no te pares así, no te hagas así, no te agaches así. Quiero comentarles a los que nos están escuchando esta noche que al principio cuesta un poco de trabajo, porque está como el cuerpo muy acostumbrado, ¿no? Y como que no lo sentimos, nos sentamos como el de la primera posición y no nos sentimos mal. Y es más, nos sentamos como en la de la tercera, la correcta, y hasta incómodos nos empezamos a sentir, ¿no? Y estamos tan acostumbrados y el cuerpo está tan acostumbrado. Pero yo quisiera decirles que si nosotros hacemos el esfuerzo poco a poco, el cuerpo, de hecho, se empieza a acostumbrar a estar en posiciones correctas, y que cuando por X razones pasamos a posiciones incorrectas, el cuerpo lo resiente, ¿no? O sea, de verdad, démonos la oportunidad de hacer estos pequeños cambios, porque son pequeños cambios, no son tan radicales, y aquí el doctor mismo nos dice poco a poco, ¿no? Un ratito, y van a ver después, yo se los digo, cómo el cuerpo les va a pedir estar en una mejor posición. Digo, no es que uno esté siempre, ¿no?, en perfecta condición de posturas, etcétera, pero pues sí les puedo compartir. De repente cuando viajas, que está como incómodo el sillón, o sea, y no tienes el cojín, bueno, yo la chamarra me la acabo poniendo aquí atrás, porque simplemente ya como que no puedo, ya como que no me acomodo si no tengo algo atrás aquí en la espalda. Cierto, doctor, el cuerpo se va acostumbrando a estar en mejor condición. Así es, y cualquier cambio es difícil, ¿no? Pero es mucho más fácil cuando tenemos un porqué y un para qué. Entonces, precisamente ese es la intención de que tiene nuestra columna, y que vale la pena pasar por unos días o semanas de incomodidad por los beneficios que se van a obtener a largo plazo. Y sí, de manera gradual es lo más inteligente que pueden hacer. No traten de hacer cambios radicales, porque el organismo lo va a reclamar, lo va a rechazar. Pues muy bien, entonces el uso del cojín es sumamente importante. Y también una recomendación para los caballeros es el evitar sentarse sobre la cartera. Aquí podemos ver cómo está nuestra columna al estar sentado, y con la especie de cuña que se forma cuando nos sentamos sobre una cartera, pues vean el efecto que tiene en nuestra columna.
Entonces, si alguno de ustedes, caballeros, pues usa la cartera atrás y lo usa por razones estéticas, pues o usan dos carteras, mejor la pasan al frente. ¿Ok? No vale la pena, en verdad. Aparte que esta estética Y solo se bueno, vería de un lado. exactamente, eso es muy asimétrico. Pero bueno, los cojines lumbares no son tan fáciles de conseguir, ya que no hay mucha demanda porque poca gente sabe esto. Yo de plano mandé a hacer estos respaldos para mis pacientes y bueno, si a alguno de ustedes le interesa obtener uno, pues contáctense con Paola y veremos la forma de hacérselos llegar. Bueno, ahora, ¿cómo inclinarse? Y estamos hablando de algo que parece tan inofensivo como lavarse los dientes, planchar, lavar trastes o incluso cambiar al bebé. Hablamos otra vez del centro de gravedad de la cabeza. Entonces, cuando el centro de gravedad de la cabeza se mueve, aunque sea unos centímetros enfrente de las caderas, esto implica un esfuerzo muy grande en los músculos que cargan la cabeza, que son los trapecios principalmente. Los trapecios nacen de la región dorsal inferior y llegan hasta la base del cráneo. Por cada 2,5 centímetros que la cabeza está frente a los hombros o frente a la cadera, estos músculos tienen que trabajar 100% más. Entonces, por ejemplo, lavarse los dientes, siempre es muy recomendable utilizar un pequeño banquito de esos de plástico. ¿Qué altura? Más o menos a la altura de un escalón. Apoyar cualquiera de los dos pies sobre el banquito y entonces poderse agachar a lavarse los dientes, a enjuagarse la cara y demás. ¿Sí? Este pequeño hábito les va a ayudar muchísimo a defender estos músculos que pueden dar muchos problemas si no los cuidamos. Incluso hasta pueden provocar migrañas cuando están sobretrabajados. En el caso de planchar, pues es básicamente lo mismo, utilizar un pequeño banco, levantar cualquiera de los pies para planchar. En el caso de lavar trastes, puede usarse un banco bajito o puede usarse un banco o silla y recargar la rodilla. Y entonces ahí estamos ayudándole a nuestra columna con nuestras piernas y no le dejamos todo el trabajo a los músculos de la columna. Entonces, se pueden aplicar de manera inmediata. Las mamás que tienen bebés, ¿verdad?, pequeños, cuando se agachan a cambiarlos en la cama, están sometiendo a su columna a una presión, a un estrés muy, muy alto. ¿Qué pueden hacer? Apoyen una rodilla en la cama, en el colchón, y entonces cámbienlos. Y bueno, si tienen un cambiador que esté a una buena altura, pues es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo cargar adecuadamente? No se imaginan el número de personas el número de pacientes que llegan después de haber cargado algo de manera equivocada. O a sus hijos, o algún objeto pesado, o el garrafón, o una cubeta, etc. Y aquí básicamente hay una regla fundamental. Cuando cargues, utiliza tus piernas, no tu columna. Entonces aquí arriba tenemos la manera incorrecta de hacerlo, que es flexionando muy poco las rodillas, agachando la columna y levantando el peso con la columna. Vean dónde está el centro de gravedad de la cabeza. Está muy, muy adelante de las caderas y entonces se imaginarán el esfuerzo que tienen que hacer los músculos para levantar ese objeto. Y obviamente a la hora de cargar, acercar el objeto lo más
lo más que puedan al abdomen o al pecho. Esta sería la manera correcta de hacerlo. Encuclillarse, utilizar las piernas para levantar, al igual que los brazos, y mantener los objetos lo más cercano a nuestro torso. Y la verdad es cuestión de estar conscientes, porque digo, este tip que hace mucho hiciste favor de compartírmelo, lo sé, pero es tan sencillo simplemente agacharte hacia el frente en lugar de doblar las rodillas. De verdad es una cuestión de hacer conciencia. O sea, son pequeños detalles. A veces ni siquiera es tan pesado el objeto, pero, o sea, se cae el lápiz y uno hacia adelante, porque es lo fácil. Pero si vemos, de hecho, y pensamos cómo es que los bebés se agachan, todos los que aquí tenemos oportunidad de recordar a los bebés o de verlos, ellos doblan sus rodillas, ellos se agachan y doblan sus rodillas. Yo no sé en qué momento pasamos de doblar las rodillas a irnos hacia adelante, pero ellos correctamente se agachan, velos chiquititos, se les cae el juguete, se agachan y se levantan de una manera correcta, y somos nosotros, así que de verdad les recomiendo, de una manera consciente, hagamos, cada vez que nos vayamos a agachar, hagámoslo consciente, porque sí ayuda, y mucho. Definitivamente. Y recuerden que todo es un efecto compuesto. Entonces, tal vez una o dos veces que se agachen más no pase nada, pero si lo hacemos habitualmente, pues tarde que temprano esto va a pasar una factura, ya sea positiva o negativa. Entonces, hacer conciencia, ¿no? Y recordarse que vale la pena hacer estos pequeños cambios, Claro. porque ¿Cómo no? no cuesta nada. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo ver el celular? Ahí viene una que nos atañe bastante. Que nos atañe muchísimo, sí, especialmente en estos tiempos. Bueno, hablábamos del centro de gravedad de la cabeza y ¿cuántas veces al día vemos a personas en esta posición? Que están prácticamente encorvados y a veces horas y horas y horas. Entonces recuerden, entre más se aleja el centro de gravedad de la cabeza de las caderas y de los hombros, más trabajo tienen que hacer nuestros músculos trapecios. Aquí abajo hay una representación de lo que tienen que cargar. Entre más agachada está la parte más pesada de nuestro cuerpo, que es nuestra cabeza. Entonces, ¿qué recomendamos? Lleven la cabeza sobre sus hombros y levanten el celular lo más posible. Eviten esto y favorezcan esto. Y más si lo van a hacer durante un periodo prolongado. Si están sentados, bueno, apóyense en la mesa y lleven el celular exactamente a lo más cercano a sus ojos, a su cara. ¿De acuerdo? Y eviten el tener la cabeza al frente. Creo que esto no solo nos atañe a nosotros, sino que tenemos una generación de hijos que casi nacieron con el celular y con el iPad y con la computadora, y que hoy podemos evitarles mucho daño, ¿no? Ya vimos que no es solo una cuestión del cuello, es algo que repercute en muchísimos aspectos de la salud, y de verdad nosotros podemos evitarles mucho si los enseñamos poco a poco a cambiar estas pequeñas posiciones y estos pequeños hábitos, ¿cierto, doctor? Exactamente, Paola. Primero, pues hay que saber la importancia de esto y después compartirlo. Y bueno, como padres que somos, tenemos que inculcarlo. Es nuestra responsabilidad inculcárselo a
nuestros hijos por su propio bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener la cabeza al frente durante tanto tiempo? Lo mismo que usar almohadas altas y lo mismo que dormir boca abajo. Esta curva de la que hablábamos se empieza a perder. ¿Sí? Y en extremos se invierte. Si de algo se acuerdan de esta plática, acuérdense de esta imagen, por favor. ¿Sí? Y vean lo que puede ocasionarle a su cuello el adoptar posturas como las que acabamos de mencionar. No se imaginan la cantidad de niños que estoy viendo hoy en día y que cuando les mandamos a hacer una radiografía llegan con este tipo de cuellos o incluso este tipo de cuellos. No se imaginan algo que antes no era nada común en los niños, ahora es muy común. Wow. Y muchísimas maneras, desde dolores de cabeza hasta puedes incluso repercutirles en la manera en que sus pies, pueden meter sus pies o sacarlos y ser una consecuencia de haber perdido esa curvatura. De hecho, en los años que llevo practicando, no he visto aún, y creo que no lo voy a ver, un caso de escoliosis. Escoliosis es cuando la columna, en lugar de estar recta, tiene una forma de S. No he visto un caso de escoliosis que no tenga el cuello rectificado. Y entonces, ahora, no quiere decir que si el cuello está rectificado van a desarrollar una escoliosis, no. Pero lo que yo he observado es que todos los pacientes con escoliosis les falta esa curva. Y eso me hace concluir que hay una relación entre ambas. Y lo que ocurre es que cuando perdemos esa curva tan importante, la médula espinal, como le mencioné antes, se estira. Aquí lo podemos ver más claramente. Esta liga representa la médula espinal. Aquí tenemos la curva y podemos ver cómo está en una tensión, digamos, normal. Cuando la curva se pierde, esa liga se estira. Y cuando se invierte, pues se estira mucho, mucho más. Entonces, quiero que visualicen o imaginen a las terminaciones a los impulsos nerviosos, a esas zonas del cerebro, tratando de pasar por aquí. Va a ser muy difícil que pasen de manera correcta y eso indudablemente va a traducirse en síntomas y en disfunciones en órganos, glándulas y tejidos. Por eso es de vital importancia mantener esa curva si aún la tienen, y si no la tienen, si ya la perdieron, pues hacer todo lo que esté en sus manos por recuperarla lo más pronto posible. Yo les puedo decir con mucha certidumbre, mucha certeza, nada más viendo una radiografía de su cuello, cómo va a ser su calidad de vida cuando lleguen a la tercera edad. Wow. Es que todo debe de sumar, ¿no? Total. Wow. Definitivamente. Todo tiene que llevarnos al orden. Entonces, mantener esa comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo es de las cosas más importantes que podemos hacer para mantener nuestra salud. Y este es un punto muy importante y no me canso de recalcarlo. Esa curvatura, de esa curvatura depende la calidad de la salud
en nuestra vida. Wow. ¿Cómo se diagnostica esto? Una radiografía muy simple. Se pide así, lateral de columna cervical en posición neutral. Es muy importante que al tomarles, si deciden hacer eso, hacerse esa placa, que el paladar esté en horizontal, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Viendo perfectamente al horizonte, no dar ninguna postura. Si el técnico los acomoda así o así, entonces va a dar una impresión que no es la realidad. Entonces, si deciden checar el cuello, su cuello o el de su familia, asegúrense que sea en una posición neutral. Y bueno, les vuelvo a poner la placa. Si ven esto en su cuello, si ven una curva, pues alégrense. Si ven esto o si ven esto, entonces pues o acudan al quiropráctico de su confianza o empiecen a hacer algo para recuperarla. Sí, creo ¿Qué que podemos hacer? Bueno, para las personas que han perdido parcial o totalmente o incluso tienen esa curva invertida, esta herramienta es sumamente importante, es un rollo cervical, es un cojín cilíndrico que tiene una textura y una densidad que nos llevó algún tiempo en llegar a este ideal. Y se utiliza se pone en la orilla de la cama, en la región cervical, en el cuello, y dejamos que la cabeza quede como flotando, quede en el aire, ¿sí? Es importante que la vista apunte hacia atrás, ¿sí? No, hacia atrás, ¿sí? Esto se le llama extensión. Y lo recomendable es empezar por 5 minutos todas las noches y cada semana aumentar 5 minutos hasta completar 30 minutos cada noche. no saben el descanso que esto da. De verdad no saben lo bien que se siente hacerlo todos los días un ratito, porque de verdad que te da un descanso y se siente uno mucho, mucho mejor. De verdad. De verdad. Así es. Pero es importante también aclarar que en un inicio puede ser molesto. ¿Por qué? Porque estamos forzando a las vértebras de la columna a adoptar una posición nueva. Es como cuando alguien va y se ajusta los dientes con el ortodoncista, pues es molesto, es incómodo, pero sin embargo, pues es algo que vale la pena. De la misma manera, si el rollito fuese incómodo, pues pueden empezar por menos, incluso pueden empezar por 1 o 2 minutos y de ahí gradualmente subirle. Uno de los errores más comunes es querer avanzar muy rápido y cuando intentamos hacer eso, el cuerpo lo resiente y reclama. Entonces, siempre de manera gradual. Otro error común es se relajan tanto que se quedan dormidos y se levantan 1 hora, 2 horas después y pues ya ni les platico el malestar que puede provocar. Pero si no le echen la culpa a la herramienta, es cómo apliquen la herramienta, ¿sí? Si la aplican de manera correcta, los resultados van a ser mucho mejores. Sin duda. Y también, si alguien necesita uno de estos rollitos, también pueden hacérselo saber a Paola y vemos la manera de hacérselo llegar. Sí, de verdad yo hasta con mis hijos, así,
Digo, ahí sí es así, de aunque sea 5 minutos, que no me hacen caso todo el tiempo, pero aunque sea 5 minutos, de vez en cuando se los pongo porque yo sé la cantidad de tiempo que hoy pasan frente a una computadora, frente a un teléfono, frente a un iPad, que por más es prácticamente el mundo que vivimos, hoy con las escuelas en esta situación, pues más, ¿no? Entonces sí, es una súper herramienta. Es la manera de contrarrestar un poco el daño causado por el uso y el abuso de la tecnología. Muy bien, pues con eso cerramos esta charla. Recuerden que siempre es mejor prevenir que curar. Es más barato, es más fácil y es más económico. Actuemos de manera proactiva y no esperemos a tener una situación para actuar. Alguna vez leí y lo comparto totalmente, esta frase que decía, invierte en tu salud hoy o gasta en la enfermedad mañana. Yo los invito a que actúen de manera proactiva, adopten estos hábitos que son gratis, es de querer, y háganse ese favor y háganle ese favor a sus seres queridos. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos responder. Así es, alguna pregunta de verdad ya estaba pasándoseme y tal vez tengan dudas. Ahora sí que es el momento, antes de despedir al doctor, si alguien quisiera preguntarle algo, pero como bien dice, invertir en la salud, bien dice el nombre, no es gastar en la salud, es invertir en la salud, ¿no? Y mucho de lo que nos compartes, doctor, realmente son hasta gratis, ¿no? O sea, el levantar las cosas de manera correcta, el acostarse bien, el dormir, todo poco a poco podemos lograrlo. Yo sé que al principio va a haber un poco de rechazo de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, pero si nosotros seguimos conscientemente haciéndolos, dice, aquí hay una pregunta, dice, mi esposo se accidentó y se lastimó las cervicales, siempre tiene dolor en los omóplatos, me imagino que decía. ¿El rollo puede ayudarle? Sí, lo más probable es que haya perdido esa curvatura. La manera de saberlo es haciéndose la radiografía que les indiqué, una cervical en posición neutral. Y pues si perdió esa curva, pues sí, definitivamente le puede ayudar. Definitivamente, yo por experiencia propia se los digo. Nos dice aquí Conchita, dice, ¿en qué nos beneficia subir el pie en un banco cuando uno está haciendo algo parado? Por ejemplo, lavar los trastes. Ok, en primer lugar, estamos utilizando las piernas en vez de la columna para cargar. Y en segundo lugar, lo que hacemos al levantar un pie es que llevamos el centro de gravedad un poquito más atrás. El centro de gravedad en la cabeza lo llevamos un poquito más hacia atrás. Entonces recuerden que esa es la clave. Entre más adelante está el centro de gravedad de la cabeza, más se tienen que esforzar nuestros músculos y nuestra columna. Y ahora sí que voy a modelarles. Si están de pie en un lugar, por ejemplo en misa o en algún lugar, busquen dónde subir un pie y van a descansar mucho más. Quisiera, para terminar de entender esta parte del centro de gravedad, es cuando estamos así, ¿cierto, doctor? Cuando estamos como en esta posición, ¿no? Que nuestra columna está acá y nuestra cabeza está estando hacia adelante. Me gustaría poder, Sí. para que puedan observar que está haciendo esto. Entonces, lo que usted menciona es, poniendo un pie adelante, el centro de gravedad se mueve un poquito, ¿cierto?
Hacia atrás, sí. O sea, hacer esto no es muy beneficioso. Nos comentan aquí alguna recomendación para evitar el dolor de la ciática. Ya está de modelo, estoy aquí. Bueno, recuerden que el dolor no es el enemigo. El dolor es lo que está avisando que hay un problema, es una alarma. Entonces, la ciática no es el problema. La ciática es lo que está avisando que algo está mal. Si nada más nos vamos al efecto, es decir, con algún medicamento, y no vamos a la raíz, pues lo que estamos haciendo es aliviar y no corregir. Entonces, si ya se manifestó el síntoma llamado ciática, lo recomendable es explorar y estudiar por qué, cuál es el origen, la causa de este síntoma, y obviamente pues los quiroprácticos es lo que hacemos. Normalmente es el resultado de un pinzamiento a nivel lumbar, o también se puede dar por alguna discopatía, o sea, un disco deformado. Entonces las causas son variables, es cuestión de determinar cuál es la causa y entonces, dependiendo de la causa, se pueden dar las recomendaciones. Entonces no se enfoquen en la alarma, sino busquen dónde está el incendio y apáguenlo. ¿Sí? Qué interesante, qué bueno esto que mencionas, porque yo en lo particular oigo a muchas personas decir, es que estoy mal de la ciática, es que a mí me duele la ciática, y la ciática, pero tiene toda la razón, no es la ciática de lo que uno está enfermo, de lo que se padece, ¿no? Es simplemente esa alarma que te está avisando que hay algo que no está funcionando bien. Y por lo que Sí, entendí... es muy importante. Por lo que entendí, ustedes como quiroprácticos pueden Es muy detectar de importante dónde viene eso. diferenciar. Así es. Sí, perdóname, te interrumpí. Sí, es muy importante diferenciar entre los avisos del cuerpo y la causa del problema. Entonces no confundan el síntoma con el problema. Pues ahí lo tienen, la ciática no es prácticamente el problema, ¿no? Es el síntoma. Es la alarma, sí. Es la alarma. Así que, pues, espero de verdad, porque a mí en lo particular, el cambiar todos estos pequeños hábitos que todavía me faltan, que todavía, pues, es poco a poco, pero estos pequeños detalles a mí en lo particular me han ayudado, así que yo se los recomiendo muchísimo. Aquí tenemos al doctor que nos ha dado una excelente plática, y como les dije cuando comenzamos, no solo es información para que entre, es información para que pongamos en práctica. Nos puso aquí ejemplos muy sencillos, muy del día a día, que de verdad vayamos cambiando, vayamos siendo conscientes y aplicando. Si hacemos uno de estos, vamos a estar mejor. Como bien dice el doctor, todo es un efecto compuesto. Vamos a cambiar uno, después vamos a cambiar otro poquito, o todos con un poquito, y de verdad vamos a tener una mejoría en nuestra calidad de vida, porque de eso estamos hablando. Nosotros siempre estamos aquí tratando de mejorar la calidad de vida en este proyecto, donde Protandim es prácticamente ahora sí, les podría decir de nuevo, nuestra columna vertebral, ¿no? Es la columna vertebral de todo lo que hacemos nosotros como proyecto, y que estamos buscando todo el tiempo el mejorar la calidad de vida de las personas. Pues a través de estos consejos que hoy nos ha dado el doctor Adán, estamos tratando de hacer exactamente lo mismo, tratando de mejorar la calidad de vida de todos ustedes, de las personas que los rodean y, ¿por qué no?, de muchísimas personas que hoy ni siquiera conocen. Así que, pues, les agradezco muchísimo que estén aquí, le agradezco muchísimo al doctor Adán que nos haya dedicado este tiempo, que haya aceptado esta invitación y que nos haya dado todas estas recomendaciones. Ahora sí que aprovechando la tecnología, y de verdad, se los digo, pueden
empezar con el hábito también de visitar a un quiropráctico de mejor confianza. Él es mi quiropráctico de confianza. Pero bueno, no está tal vez en su misma ciudad, pero él se encuentra en la ciudad de Martínez, en Veracruz, y alrededores. Pero realmente esas consultas, cómo mejoran, cómo nos ayudan. Yo no tengo ya la curva del cuello, la perdí en un accidente y de verdad que todos estos consejos que me ha dado han ido mejorando y mejorando. Yo el rollo todos los días por media hora, de verdad me cambia mi día, porque esta parte de aquí yo siento hasta ardor, ya ni siquiera es como un dolorcito, es tal el dolor que siento ardor en los hombros y en el cuello, y que muchas horas estamos frente a la computadora o frente al teléfono, así que pues ahí está, espero la aprovechen, espero les haya encantado tanto como a mí, y doctor, muchísimas gracias. Es un placer y esperamos que pongan en práctica al menos una cosa de la que escucharon hoy. Así es, así es, así es. Sueños y ganas sin acción, no sucede nada. Así que vamos a ponerlo en acción y de nuevo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta pronto.